Mi nombre es Vladimir Díaz Acuña, transmitiendo para Neptuno Perú TV, tu canal de televisión por internet, desde el Congreso de la República, sobre la presentación del libro del desafío de construir de Mesías Guevara Macifuén, en mención a Fernando Belaúnde Terry por sus 100 años. Bueno, vamos a ver un parte de la entrevista para Neptuno Perú TV, Vladimir Díaz Acuña. Sino que además construyó antes, y voy a usar muchas veces la palabra del verbo construyó antes una ideología, creó una manera de enfocar la realidad del Perú, se dio cuenta de que había que rescatar el mensaje de la cultura andina, rescató de los ancestros de nuestra nacionalidad los valores supremos que habían prevalecido a lo largo de los siglos, tomó de ahí, estas afirmaciones y estos valores que luego los convirtió en eslogans y los hizo realmente el camino de su acción política. Entonces Belaúnde construyó primero su ideología, aquella del Perú como doctrina, aquella de las tres afirmaciones contundentes sobre la honestidad, la evolución y la veracidad. Rescató esos valores de nuestro propio pasado histórico, lo convirtió en una ideología, lo asoció al humanismo de la ideología occidental y proyectó entonces hacia nuestro país una propuesta de gobierno que hasta ahora tiene validez y que seguirá teniendo en el futuro. Estos conceptos están aquí descritos y recogidos dentro de incidentes y de hechos históricos, como ha mencionado el doctor Alba, y son por tanto una expresión de cómo Belaúnde construyó esa ideología. Después podemos decir que Belaúnde construyó la democracia, que ahora podemos disfrutar en el Perú. Basta recordar algunos de estos hitos formidables en esa construcción democrática. En su lucha en los años 50, cuando se constituye aquel Frente de Juventudes y cuando interviene en la primera jornada electoral en los años 60, no existía en el país verdadera elección democrática, no había representatividad ciudadana. Por tanto, las elecciones no legitimaban el mandato de un presidente, porque era un objeto de manipulación burda, como ocurrió en muchos de estos procesos electorales. Con acción popular y por iniciativa del gobierno, primero durante la época en que Belaúnde era candidato y paseaba por todo el país mientras sus senadores y diputados proponían esta legislación, se instituyó, decía, la cédula única, base fundamental, el escrutinio en mesa y por supuesto las elecciones municipales. En verdad que en el Perú fueron instituidas por el gobierno de Fernando Belaúnde. El valor democrático más expresivo y completo de lo que en verdad es legitimidad, la representación del pueblo, está en esa creación, en esa oportunidad que otorgó Belaúnde al pueblo peruano de tener sus municipios elegidos por voto popular. Así pues, entonces, Belaúnde construyó la democracia. Y para construir la democracia había que sustentarla ¿en qué? En la educación. La educación es otro eje fundamental que representó siempre preocupación fundamental de Fernando Belaúnde. En su primer gobierno, Belaúnde postuló una frase y llevar la educación al encuentro del educado. Y en su segundo gobierno, desde el comienzo instauró otro sello indeleble en su acción que se llamó el quinquenio de la educación. Esos esfuerzos educativos de esos dos periodos de gobierno, que hoy día parecieran haberse difuminado un poco en el pasado, fueron fundamentales para el país. Se creó, entre otras cosas, la ley universitaria, los institutos superiores tecnológicos que no habrían existido. Transmitiendo desde Palacio de Gobierno Neptuno Perú TV, Vladimir Díaz Acuña, el libro Desafío para construir de Mesías Guevara Macifuén en Acción Popular. Y dedicando todo su gobierno, su segundo gobierno, a ese quinquenio de la educación, fue, creo yo, una suerte de cauce fundamental de la democracia. Porque un pueblo sin educación no puede ejercer sus derechos, no puede llevar adelante elecciones, ni por supuesto tampoco realizar que cada uno de sus ciudadanos logre sus sueños y sus aspiraciones y concrete el desarrollo de todas sus potencialidades. Y por cierto, la construcción en el sentido más sencillo, que todos la conocemos, ¿cuál es la construcción física? La infraestructura física. Si alguien puede detectar realmente una obra colosal en el país y
y que se proyecta más allá del Perú es sin duda Fernando Belaúnde en sus dos gobiernos. Conocemos sus propuestas, conocemos la concepción inicial que tuvo sobre la integración latinoamericana en todo orden de cosas. La expresión más cabal de ello es sin duda la carretera marginal del acero. Esa brillante idea de conectar las cuencas del Orinoco, el Amazonas y el Plata, que algún día será realidad, y desde luego que está en gran avance a la fecha, es solo esa suficiente para llevar a Belaúnde al pedestal de uno de los más grandes estadistas de la historia, y repito, no solo en el Perú, sino en el mundo. En el campo energético igualmente sustentaba condiciones semejantes de integración. Habló siempre de la conexión eléctrica, entendió la importancia de la energía, y en esto quiero pues hacer referencia a conversaciones y a la parte que yo he tenido el honor de contribuir en este libro, conversaciones, digo, sobre este tema energético, que era una preocupación fundamental. Él creía en que era necesario abastecer plenamente al país de energía, como también dentro de su famosa triple plenitud, lograr todos los abastecimientos necesarios para el país en agua, en tierra, en energía, y construir y en otra de esas geniales ideas que completaba Belaúnde con su capacidad de sintetizar las cosas y comunicarlas al pueblo. Sus programas de construcción se podían comprender básicamente en las 5 Cs. Él decía casas, colegios, cables y caminos, carreteras, canales, irrigaciones. Esas 5 Cs son el eje fundamental de su propuesta de construcción. Y ahí trabajamos lo que tuvimos el honor de ayudarlo. Y en el campo de la energía, solamente para destacar la visión realmente futurista y brillante de Belaúnde, quisiera leer el párrafo con el que el párrafo que cito de sus palabras al comenzar mi aporte a este libro. Belaúnde dijo: en este mundo nuestro, y lo hizo en el año 60 y tantos, recién comenzando, en este mundo nuestro sudamericano, en un mundo con un horizonte energético muy amplio, no solo petrolífero y geotécnico, sino también hidráulico, y por eso en la economía universal de los próximos años, de las próximas décadas y del próximo siglo, tendrán voz cantante quienes dispongan de energía abundante y barata. La manera de librar a nuestra economía todavía dependiente de contingencias externas es precisamente mantenerlos no solo autosuficientes, sino superabundantes en energía instalada, porque de esa manera tendrán que tocar nuestras puertas en el futuro los talentos de otros países desarrollados que, agotadas sus fuentes de energía, tendrán que demandarnos la producción de aquellos artículos que requieren mucha energía, intensivos en electricidad, y con los cuales alcanzaremos en el mundo el nivel económico que todavía nos es llegado. Estas frases proféticas se cumplen ahora. El Perú dispone, gracias entre otras cosas al Mandarro, que ahora está en mantenimiento, y a Camisea, cuyo contrato se inició en su segundo gobierno. Camisea representa el 40% del abastecimiento energético del Perú y el Mandarro el 25%. Entre estos dos proyectos, desde luego haciendo la salvedad que no fueron construidos íntegramente por el presidente Belaúnde o sus gobiernos, pero sí iniciados, concebidos por él y desarrollados en parte por él, están nuevamente las 2/3 partes de la energía del Perú. Se deben pues a esa gestión constructora extraordinaria de los dos gobiernos del presidente Belaúnde. Por eso creo que este libro es un aporte a la ciudadanía, es un aporte a la juventud, es un testimonio claro, concreto y muy valedero que todos nosotros los peruanos y desde luego los absolutistas con mucho orgullo podremos mostrar para dar verdadera prueba de que esto fue lo que hizo Belaúnde y esto es lo que inspira lo que tenemos que hacer por el Perú más adelante. Muchas gracias. Igualmente ha llegado una nota de la embajada, del señor embajador de la República Argentina en nuestro país, dirigida al señor presidente del Congreso de la República, don Víctor Isla Rojas, congresista de la República,
Dice: hubiera sido mi deseo estar presente en el homenaje al expresidente Fernando Belaúnde Terry, el cual los argentinos estamos profundamente agradecidos por su solidaridad evidenciada en difíciles momentos para nuestro país. Dado que a la misma hora se conmemora el Día Nacional de la República Dominicana, no estaré presente, pero la Embajada de la República Argentina no quiere dejar pasar la ocasión para expresar su homenaje al arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Reciba un afectuoso saludo, don Darío Alessandro, embajador de la República Argentina en nuestro país. Finalmente, señoras y señores, vamos a invitar al doctor Roger Guerra García, Paz, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, para sus palabras. Por favor. Presidente Fernando Belaúnde, presente aquí en figura y en espíritu. Señores congresistas de la mesa, compañeros de exposición, señores autores de los 23 capítulos del libro, señoras y señores. Qué grato asistir a una ceremonia de esta calidad, a esta sala colmada, con gente valiosa que trabajó 10 años al lado del presidente Belaúnde y que lucen ahora su honestidad y su lealtad. Es realmente reconfortante que nuestro país, en momentos como los que vivimos, se congregue gracias a la figura extraordinaria de Belaúnde, un grupo como el que ustedes conforman. Yo en realidad no sé por qué cierro la mano, pero debo agradecer la invitación del congresista Messias Guevara. Y el tema con el que contribuyo es Belaúnde y su interés por la ciencia y el Perú. Esto ahora es casi esotérico. Imaginen ustedes lo que sería hace 50 años. En su momento voy a ocuparme brevemente de ello. Pero me ha parecido mejor frente a este libro, que me atrevo a calificar de excelente. Es un libro reflexivo, me invita a ver hacia atrás y salen las concatenaciones, las explicaciones. Sugiero su lectura. Yo lo recibí el fin de semana y lo leí de principio de año. Mi intervención entonces va a ser solo parcialmente la que aparece en el capítulo. Y había opinión sobre la calidad del libro, que es extraordinaria. No es este un cúmulo de elogio, finalmente el lenguaje hiperbólico que los latinos empleamos, no. Es una descripción de lo que se hizo, y con frecuencia la justificación de por qué se hizo. Creo que sería un libro de todo el agrado del presidente Belaúnde, austero, sobrio como él. Le recomiendo su lectura. Nos han asignado 10 minutos y yo prometo cumplirlos. Voy a revisar Neptuno Perú TV transmitiendo para Vladimir Díaz Acuña, transmitiendo para Neptuno Perú TV, tu canal de televisión por internet, tu frecuencia internacional. Que analiza el presidente del libro, como es natural, y tiene el acierto de recoger de uno de los trabajos, el de Víctor Andrés, cuál fue la generación de Belaúnde. Los hombres no son solos, son parte de una generación, de una región, de un momento. Y se señala, y se repite después, que él estudió en ese gran colegio que fue la Recoleta, y que sus compañeros de promoción fueron gente nada menos que como Víctor Alzamora Castro, de la misma generación, y algunos más, no voy a repetir sus nombres. Y salto de esta generación peruana a lo que fue su generación internacional, que la analiza muy sobriamente el presidente Sanguinetti de Uruguay, cuando dice que los 60 fueron una época de demócratas de visión larga,
y menciona a Juscelino Kubitschek y su sueño de Brasilia, menciona al presidente Freire, menciona también a Kennedy. Kennedy es contemporáneo de todos ellos. Califica y describe con su acierto, inteligencia y todo, diciendo que, sin embargo, con toda su calidad, este grupo de gobernantes y líderes latinoamericanos siempre tuvo el temor al cuartelazo. Veo luego tus notas, pero verdad en el libro, tiene 290 páginas. Otros comentarios que me llamaban la atención, televisiones, y lo que el capítulo que escribo se refiere es este. En los años 60, la actividad científica de Perú se limitaba a 2 o 3 institutos en medicina, la biología de altura, en geología, en ciencias de la tierra y algo en agronomía, en nuestras plantas, estas cosas. Vladimir Díaz Acuña transmitiendo para Neptuno Perú TV, tu canal de televisión por internet, tu frecuencia internacional en todo el mundo. El desarrollo científico no vamos a tener un desarrollo sólido, verdadero. Lo dice desde su mensaje a la juventud del año 56. Ahí dice: debemos mejorar la producción del agro, imitando tecnología de los países nórdicos, lo dice textualmente. Y lo dice más de una vez. La pregunta es: ¿por qué fue sensible Belaúnde a la ciencia? Porque él fue un maestro universitario. Y en su universidad, la antigua escuela de ingenieros, él alternó con ingenieros y con matemáticos y aprendió a respetarlos. Ese aprecio que tiene el que está seguro de su propio valor. No como tantos posteriores gobernantes que desafortunadamente tienen temor de alternar con el científico o con el profesional científico. A él era familiar, tenía una particular simpatía por los médicos, y él era muy sano. Fueron varios distinguidos mexicanos acompañados, todos ellos colegas que lo acompañaron en su gestión. Yo tuve el encargo en el gobierno de asesorar unas cosas menores, pero percibí su visión larga cuando vimos que pidió a la UNESCO que viniera una misión que la presidió un distinguido médico francés, Jacques Roffier, para que elaboraran unos lineamientos de política científica. Vino, lo hizo, pero cuando no elaboraron el documento, terminó el gobierno, vino el golpe de octubre del 78. Vladimir Díaz Acuña transmitiendo para Neptuno Perú TV, tu canal de televisión por internet, tu frecuencia internacional en todo el mundo. Decreto ley. El gobierno militar roció ufano al mes de Irauca. En noviembre del 78 salió una ley muy buena, que era resultado de ese documento y de reuniones de científicos que ocurrieron en Ancón y Paracas, con la ilusión de que esto cambiara, y ciertamente no cambió. En el libro, en el capítulo, describo las razones mezquinas, menores, por las cuales ese esfuerzo que llevó a la creación del Consejo Nacional de Investigación no prosperó. Llegó su segundo gobierno, Belaúnde, y al poco tiempo se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONCITEC, que tuve la distinción de dirigir desde su inicio, y que fue posible por la convicción que nuestro presidente tenía de la importancia de ello, y por la convicción política también de dos grandes figuras de acción popular: Javier Arias Estela, aquí presente, canciller, que apoyó en su despacho todo lo referido a CONCITEC, y Manuel Ulloa, ese hombre de visión larga, que apoyó a CONCITEC. Se hizo algo, se inició CONCITEC. ¿Por qué no continuó? Es una historia breve. Fue el fenómeno del niño del 82-83, que en el libro se describe, entorpeció muchas otras actividades. Menciono esto, y no voy a explicar más,
porque un parecido desarrollo tuvo el presidente Belaúnde en su primer y segundo gobierno respecto del problema poblacional. Esto que no está atacado en un capítulo específico, sí lo abordó Belaúnde. En su primer gobierno creó un centro de estudios de población y desarrollo y encargó su dirección nada menos que a don Alberto Barca Carrón, quien no era populista, un hombre más bien independiente, pero un demógrafo y un político de visión grande. Y cuando llega el segundo gobierno, Belaúnde tiene el acierto inmediatamente, a las pocas semanas de llegada, de conformar el Consejo Nacional de Población. Entonces resumo acá dos importantes consejos, el de Ciencia y Tecnología y el de Población, creados ambos por el segundo gobierno de Belaúnde, pero no improvisados, sino sobre una base previa, sobre documentos, sobre experiencias, etc. ¿Debo avanzar? Y tengo para comentar a ustedes este aspecto, el interés por lo poblacional que comentan. ¿De dónde provino? De un arquitecto. Y ayuda enormemente a comprender esto un libro poco conocido que yo recomendaría adquirirlo, todavía se encuentra en las librerías Minerva. Se llama El joven Belaúnde y es de un autor, un historiador, Antonio Zapata, y es el análisis de la revista que él dirigió por 30 años, el arquitecto peruano. Describe ahí cómo Belaúnde desde entonces viajó, vio, comparó, y las viviendas son para las personas, y percibió claramente que el crecimiento poblacional exagerado, que algo debía hacerse para mejorar. Vean ustedes cómo esa mente privilegiada que estamos elogiando esta noche hilvanaba los asuntos y buscaba las salidas, las soluciones. Y este no era un tema fácil. El tema nuestro era el excesivo, el muy rápido crecimiento poblacional. Y sobre ella estaba enfrente la Iglesia Católica con todas sus baterías, con algunas excepciones que tendrá reconocer que estaba la ultraderecha y la ultraizquierda. La ultraizquierda también decía que esos eran inventos yanquis y seguimos publicando. Entonces, este es otro acierto del presidente de la UNE, el haber entrado a estudiar primero, buscar soluciones luego a problemas de esta. Creo que esto es todo lo que había revisado para ustedes. Hay un artículo de Gastón Acurio Velarde, se llama El Perú como doctrina, aporte de Belaúnde al siglo XXI. Me llamó la atención el título y leo párrafo que le corresponde. Dice: el desgarramiento que el Perú había sufrido al ser colonizado por los españoles se manifestaba con el rostro de una vigorosa discriminación contra los sectores provincianos y más aún serranos. Belaúnde hizo regresar los ojos del costeño hacia adelante y lo hizo sentirse orgulloso de él, de su pasado y de su fuerza. Y sigue: el serrano, que jamás había aceptado esta discriminación, se sintió más fraterno y más unido a sus compatriotas de la costa y la selva. Belaúnde hizo ingresar el poncho al Palacio del Gobierno. Y Acción Popular tomó de la Minca y el Ainu su propio nombre y los hizo ingresar como fundamento de su propia doctrina. Todos los peruanos sienten ahora orgullo de la cultura andina y de su pasado histórico. Es fundamentalmente esto lo que quería decirles, enseñarles, sumando en este homenaje. Al final hay un aporte de un distinguido gobernante extranjero, el señor Sanguinetti, de quien el título de su ponencia es El recuerdo de un gran demócrata. Señala, informa ahí cómo deslumbró Belaúnde en Punta del Este con ese extraordinario discurso. Y termina diciendo así:
hay una América Latina beneficiaria de una inesperada bonanza del mundo exterior, que es conducida por gobiernos electos por el pueblo, lo cual no quiere decir que su democracia esté preservada de eclipses y quiebres. Por el contrario, las amenazas van creciendo y hasta, paradójicamente, la fluidez económica alienta demagogos y pretensiones que sombrecen las libertades. El recuerdo de hombres como Belaunde, como Freire, como Betancourt, como Michel, configura un patrimonio que sigue vivo como un mandato. Su memoria no es nostalgia, aún es programa. Gracias. Gracias, doctor Roger Guerra García. Bien, queremos transmitir un saludo del Colegio de Arquitectos del Perú, Región Lima, señor decano del Colegio de Arquitectos de Lima, el arquitecto Enrique Arispe Chávez, presente. Que es justamente un ilustre miembro del Colegio de Arquitectos de Perú, y hace poco, recientemente, celebró un gusto hermoso para perennizar e inmortalizar la imagen del arquitecto Fernando Belaunde Terry en el frontis del Colegio de Arquitectos del Perú. Señoras y señores, seguidamente, y para hermosamente esta ceremonia de homenaje al arquitecto Fernando Belaunde Terry, vamos a recibir al señor congresista Mesías Guevara Macifuen, presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de los actos conmemorativos del centenario del natalicio del arquitecto Fernando Belaunde Terry. Señor congresista. Amigas, como corresponde, reciban un saludo cordial. Asimismo, también reciban la más sincera bienvenida a este seno de la democracia. Como lo han expresado mis antecesores, aquí está, vive y reinará el espíritu de Fernando Belaunde Terry. Cuando se presentó una moción de orden del día para formar la comisión multipartidaria que lleve a cabo la celebración del centenario del natalicio del arquitecto Fernando Belaunde Terry, todas las bancadas nos dieron una muestra de respeto y respaldo a la imagen egregia del arquitecto Fernando Belaunde Terry. Todos, por unanimidad, se aprobó. No hubo ni un voto de abstención ni un voto en contra. Después me puse a reflexionar por qué había ocurrido esto. La conclusión que llegué era definitivamente que el arquitecto Fernando Belaunde Terry no solo está en el corazón de los que militamos en Acción Popular, sino que constituye parte de la historia viva del Perú. No solo por su pensamiento, sino también por su obra. Y es por eso que cuando hicimos diversas actividades que se hicieron a nivel nacional, pueblo por pueblo, como lo expresó el arquitecto Fernando Belaunde Terry, dijimos que también deberíamos de hacer un libro, pero un libro que surja y que nazca para la posteridad, incluso que constituya un programa, que constituya un plan de gobierno, que constituya un derrotero, una guía a las nuevas generaciones, y que nos enseñe a los que estamos en política cómo se hace la política de verdad, y que nos enseñe que la política constituye una cuestión de Estado y no una cuestión mediática, y que nos enseñe que la política de verdad constituye un instrumento realmente valioso y fuerte para luchar contra los enemigos que todos y cada uno de nosotros tenemos, que son el hambre, la pobreza y la miseria. Y cuando recurrimos a hacer el libro, primero diseñamos los temas fundamentales que deben estar perennes en la historia del Perú. Y luego
hicimos una pequeña revisión. ¿Quiénes deberían escribir? Les soy sincero, muchos debieron haber escrito en este libro. Muchos. Porque si algo reconocemos al arquitecto Fernando Belaúnde Terry, es la virtud, no de ser un hombre solitario, sino un hombre que siempre se caracterizó por tener un férreo liderazgo puesto al servicio del país. Y ese liderazgo definitivamente se expresa a través de una tarea que debemos de tener las personas que estamos en política, de formar equipos, de formar liderazgo. Y es en ese sentido que en esta noche nos sentimos sumamente complacidos de presentar este libro. Ya hace unos instantes se dijeron quiénes habían escrito o quiénes son autores de este libro. Podríamos decir que este libro lo hizo el pueblo, porque los que han trabajado al lado del arquitecto Fernando Belaúnde Terry son del pueblo, vienen del pueblo y se deben al pueblo. Antes de continuar, permítanme por su intermedio que tributemos un fuerte aplauso para Javier Arias Estela, para Uriel García, Díaz Orihuela, para Elvin Rodríguez, para nuestro monseñor Luis Babalvarenca Casamendi, Segundo del Aire, Gastón Apurio, Juan Inchaustegui, Aliralda, Jorge Díaz García, y otras dignas e ilustres participantes que han escrito en este libro. Ellos son los que han hecho este libro. Por ejemplo, también está Francisco Miroquesana Rada, que se disculpó de no poder venir por estar fuera del país. Lo mismo Gustavo Mome, lo mismo el expresidente de la República Oriental de Uruguay, lo mismo también colegas congresistas como Víctor Andrés García Belaúnde, Manuel Merino, Yudecimo y otras personalidades. También es justo y necesario mencionarlo al secretario nacional de la Comisión de Andina de Naciones. Pero fíjense que decía el ingeniero Juan Inchaustegui cómo se consiguió o se puso el título del libro. Definitivamente no fue difícil. Porque en lo personal yo siempre he dicho y he creído y sigo creyendo que el arquitecto Fernando Belaúnde Terry tiene un espíritu profundamente honesto y constructor. Y en virtud de su espíritu constructor, dijimos que este libro debería llamarse El desafío de construir. Un desafío que los peruanos debemos estar permanentemente involucrados en la tarea de construir. Es fácil destruir, pero es más difícil construir. En el Perú está inmerso tanto el tema de ciertas personas que permanentemente lo único que hacen es destruir y destruir. Pero este libro no hubiera sido también posible si no hubiéramos recibido el apoyo valioso del presidente del Congreso, tanto de Daniel Abogazás como de Víctor Islas. Ellos también han contribuido para que este libro salga a la luz. Y por supuesto del presidente del Fondo Editorial, el congresista Renán Espinosa, también el equipo que con él colabora,
el caso de Rocío Milla, Ángela Foroigua, Jessica Andrade, Rafael Espinosa, equipo de trabajo del Fondo de Vigilancia. Y como este libro tiene bastante sentimiento axipopulista y preocupados por la tarea de perenizarlo, que constituya un mensaje más allá del verbo, que sea acción, definitivamente hay directos correligionarios y amigos que nos han ayudado en esta tarea. Caso de Carlos Gálvez, de Diana Morales, Rodolfo Sánchez, Manuel Bernales, quien presidió también la comisión del centenario dentro del partido, Daniel Quispe y Miguel Dumet, y otras personas que han estado permanentemente colaborando. Pero fíjense que al leer el libro, ya en su resumen final, nos encontramos dentro de un gran contexto. Un contexto que el año pasado fue el centenario del nacimiento del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Este año tenemos dos épocas muy interesantes que también debemos recordar. En primer lugar, este año, nuestra querida Matilde Pérez Palacio cumpliría 100 años también de su nacimiento. Y aquí en el partido, y aquí en el Congreso, también tenemos a una discípula de ella, que también fue congresista de la República, y en honor a la mujer peruana y a la mujer axipopulista, les pido un fuerte aplauso a través de Berta Arroyo de Alba para la mujer del partido y la mujer peruana. Y este año también se celebra la boda de oro del primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Celebramos su obra colosal, pero como dijimos anteriormente, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry no lo hizo solo, sino con un equipo. Aquí tenemos la suerte y el honor de ver a distinguidos fundadores del partido, ex senadores, ex ministros y ex diputados de diversas regiones. Y también aquí veo a otro gran amigo, quien para permanentemente inquieto, a quien yo respeto mucho. ¿Y saben por qué? Porque está permanentemente escribiendo. Y ahí estamos a veces renegando ambos, porque no, ya se ha equivocado acá. Yo nunca le digo eso porque él sería faltar el respeto. Me refiero a Carlos Calices, para quien pido un fuerte aplauso. Tiene una página web incluso que se llama Sacando el Fresco, para pelearnos por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Conmigo a veces quieren pelear, pero yo mejor me voy de ladito, no les escucho. Pero es un aguerrido para quien debemos siempre reconocer permanentemente su acción. El partido, fíjense que tiene una larga historia, una larga data. Ya hemos pasado los 50 años. Y eso gracias a los que están aquí presentes, los fundadores del partido. Gracias a la imagen también. Todo lo que explicamos, si el pueblo peruano sabe, definitivamente que hay dos personas que hicieron el partido fundamentalmente: Fernando Belaúnde Terry y Javier Aldo Ratini. En ese sentido, con el perdón y las excusas correspondientes del doctor Javier Aldo Ratini, creo justo y necesario que en su calidad de presidente del partido, a quien veo que lo está haciendo bastante bien, por favor, tributémosles un fuerte aplauso a nuestro presidente de Acción Nacional. En el libro, cuando ustedes lo vean, cuando ustedes lo lean, van a encontrar diversos matices, diversos aspectos fundamentales de la historia del país, y sobre todo que nos va a ayudar a mirar hacia el futuro, sobre todo que nos va a ayudar a hacer un pequeño alto y a reflexionar en qué país queremos vivir.
¿En qué país queremos entendernos todos y cada uno de nosotros? Por supuesto que el Perú como doctrina nos dice que la sociedad en la que debemos de vivir es la sociedad justa. Es decir, donde reine la justicia, donde haya oportunidades para todos. Eso es lo que vamos a encontrar en el libro. Vamos a encontrar lo que significa del arquitecto Fernando Belaúnde Terry para las nuevas generaciones, cómo se hace la política. No ver la política como un mercado persa, como ciertos mercachifles que van andando de pueblo en pueblo comprando o vendiendo votos a su manera. Fernando Belaúnde Terry acuñó para las nuevas generaciones y para el Perú profundo una frase que jamás debemos de olvidar. La política se hace sin matones, sin millones y sin camiones. Y lamentablemente hoy vemos cómo unos pretenden imponernos una política de Estado a través de los medios de comunicación mediáticos, donde las ideas han dejado de lado, donde fundamentalmente se compra y se quiere imponer el poder de la billetera. Cuando los tesoros más valiosos que tiene un pueblo, cuando los tesoros más valiosos que tiene una nación y su gente, definitivamente están en el corazón y están en la mente. En la mente está la inteligencia, en el corazón están los nobles sentimientos, que si combinamos la inteligencia con los nobles sentimientos encontraremos la sabiduría. Y si encontramos la sabiduría seremos sabios y caminaremos junto a la libertad y a la justicia y a la solidaridad. También en este libro vamos a encontrar su dote de estadista. Vamos a encontrar lo que él nos enseñó a mirar más allá de lo que puedan decir los adversarios políticos. Recuerdo en mi niñez y en mi adolescencia, porque también tengo el alto honor de acompañar a mi señor padre, que fue 2 veces diputado por Acción Popular, y mi abuelo alcalde también por Acción Popular, en mi querido Colasay, en Jaén, Cajamarca. Fíjense que a ese entonces yo ya veía cómo el arquitecto Fernando Belaúnde trabajaba sin desinterés o con un desinterés. Por ejemplo, cuando el proyecto de irrigación Bahito Ciego, él lo pudo haber inaugurado y no lo inauguró porque faltaban ciertos detalles y no lo inauguró. Y vino otro expresidente y lo inauguró con bombos y platillos sin tener la hidalguía de decir que el pensador de Gallito Ciego fue Fernando Belaúnde Terry. O cuando se inauguró el Instituto Neoplástico, o cuando se inauguró el Hospital Villa María, o cuando nadie quiera recordar, un viejo letrero aún lo dice, y hace un recuerdo de Jorge Chávez, el aeropuerto Jorge Chávez, a nivel nacional, los puertos y aeropuertos, las carreteras, canales, cables, conjuntos habitacionales, que hoy día se están siendo un remedio de cómo debe ser una vida saludable. He ahí el dote de estadista. Por eso, en el entretiempo le decía a Roger Guerra García, definitivamente, esto más que un libro, es un plan de gobierno. Esto más que un libro constituye una guía para las nuevas generaciones, sin importar el color de partido político, sin importar a qué partido están militando. Porque aquí buscamos recoger lo mejor de la inteligencia peruana que acompañó al arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Por otro lado, también, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry no fue solamente un hombre preocupado con una visión solamente peruana, sino internacional y latinoamericana. Preocupado él siempre por formar la comunidad digna de naciones. Preocupado él incluso por manejar un solo concepto de la integración. No solamente vial, sino hasta monetaria, cuando él lanzó la propuesta de hacer el famoso peso antiguo. Muchos años atrás ya él lo había planteado. Por otro lado, también nos enseña el amor al país. ¿Qué presidente nos puede haber enseñado cómo se ama al país? 2 presidentes. El arquitecto Fernando Belaúnde Terry y Valentín Paniagua Corazao, que esta noche también tenemos. Por eso fíjense, cuando yo camino en mi calidad de dirigente del partido a nivel nacional,
Muchos a veces no me reconocen porque paro con mi mochila al hombro, o cuando en Jaén, en Catamarca, me ven en una moto o en una mototaxi. Dice, pero ¿por qué tú como congresista estás caminando de esa manera? Oye, le digo, mi jefe fundador no tuvo el honor de caminar en una motocicleta, sino a bestia de lomo de un caballo o en una canoa, y lo hacía para ir a aprender del pueblo peruano. Y esos somos los que militamos en Acción Popular, lejos de la opulencia, cerca del pueblo, cerca de la austeridad. Últimamente, cuando hacíamos la invitación en la nota de prensa en este largo foro del internet, habían personas fuera del partido, no del partido, fuera del partido, que decían, pero espero que en este libro también hable de los que Belaúnde dijo que los terroristas eran avijeros, que esperamos que en este libro también digan de su inacción frente al terrorismo, del tema de la página 11. Yo le respondo con humildad, 3 temas patrañas, infundios, que cuando se agotan las ideas, cuando se agotan los argumentos, se inventan patrañas. Y curiosamente, ¿quién inventan estas patrañas? Las dictaduras, los dictadores. Y Acción Popular, a lo largo de su historia, va a seguir mostrando con orgullo nuestra honestidad, nuestras manos limpias, y jamás estaremos coludidos con actos de corrupción. Fíjense que el tema de los avijeros es un tema que en esta noche es bueno decirlo. El arquitecto Fernando Belaúnde Terry jamás llamó avijeros a los terroristas, jamás. Pero sin embargo han tratado de acuñarle y a inventarle que él había dicho esa frase, jamás. Incluso cuando inició su segundo gobierno, llamó traidores a la patria a los terroristas. Y eso no lo quieren decir. Pero una vez más lo vuelvo a repetir, Belaúnde jamás dijo que los terroristas eran avijeros. Otro infundio, otra patraña, otra diatriba. Cuando decían de que la página 11, como quizá hay muchos de los fundadores mejor que yo, se dilucidó en plena justicia de la dictadura de Velasco. Y se demostró que la página 11 jamás existió y que fue una patraña más. Y otro tema que nos dicen es la acción senderista demencial. Empezó en la época del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Pues no empezó en la época del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. La primera acción se llevó a cabo el 18 de mayo de 1980. El arquitecto Fernando Belaúnde Terry asumió el cargo el 28 de julio de 1980. Entre el 18 de mayo y el 28 de julio hubieron cerca de una veintena de azonadas a nivel nacional. Por lo tanto, es bueno decir al pueblo peruano y a nuestros detractores sobre todo, que Sendero Luminoso no empezó con el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, sino empezó en plena dictadura militar. Esos temas tenemos que aclarar permanentemente. Hay que decirlo, porque no podemos quedar callados. Porque defender a la Acción Popular de Fernando Belaúnde Terry significa defender la democracia. Caminar pueblo por pueblo como él ha sido. Caminar siempre con mucha humildad, con mucha honestidad, construyendo patria. El amor al Perú, Fernando Belaúnde Terry nos ha enseñado y nos seguirá enseñando. Les invito que lean el libro, les invito que lo distribuyan cuando puedan hacerlo. Es un libro puesto al servicio del pueblo peruano. Es un libro hecho con mucha humildad para consolidar la democracia, la gobernabilidad. En esta noche le reitero mi más sincero agradecimiento a los amigos colaboradores que han hecho posible hacer este libro. Hay otros brillantes expositores que me llamaron después que hubieran querido estar aquí en el libro. Yo les he contestado que va a haber otras oportunidades, porque la vida de Belaúnde no termina tampoco en un libro. Hay otros libros que van a salir. Hay otro libro que va a salir que se llama Por el Camino de Belaúnde, que debemos estar publicando en junio en ese mismo año.
Entonces ahí también tendremos la oportunidad de invitar a otras personalidades para seguir haciendo que la historia del arquitecto Fernando Belaúnde Terry siga vigente. Estimados amigos, amigas, caminar por el camino de Belaúnde es un honor y les invito a transitarlo. Muchísimas gracias. Bien, señor congresista de la República, Macías Guevara Amacicue, presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de los Actos Conmemorativos del Centenario del Natalicio del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Estamos llegando a la parte final. Queremos agradecer en la mesa a don Javier Almobanini, presidente de Acción Popular, al ingeniero Juan Chautegui, al doctor Roger García, al señor congresista Hernán de la Torre, y a los altos dirigentes de Acción Popular, como el señor Luis Palmarín. Saludar a cada uno de ustedes y agradecer la presencia de la señora decana del Colegio de Arquitectos del Perú, Consejo Nacional, la señora arquitecta Chilo Michelet, y a todos ustedes. Señoras, señores, la ceremonia ha concluido. Neptuno Perú TV transmitiendo Vladimir Díaz Acuña para Neptuno Perú TV, tu frecuencia internacional en todo el mundo. Desde el Congreso de la República, el libro Desafío para Construir de Mesías Guevara Amacicue, la presentación. Hemos visto más de 50 minutos desde que comenzó este evento y bueno, lo transmitimos para Neptuno Perú TV, tu canal de televisión por internet, tu frecuencia internacional en todo el mundo. Un fuerte saludo a toda la gente, a los congresistas, en este caso Mesías Guevara, por la trascendencia del hecho. Transmitió Vladimir Díaz Acuña para Neptuno Perú TV, tu frecuencia internacional. Ahora sí, luego de la palabra